Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Eres trigo o cizaña? Cuando los discípulos estaban a solas con Jesús, ellos se acercaron a preguntarle sobre la parábola del trigo y la cizaña. Recordemos que al que tiene se le dará más, y al que quiere saber más, al que tiene disposición de corazón para entender lo que Dios quiere revelar, Dios se le revelará más. Empieza entonces Jesús a explicarle la parábola que ya en días anteriores habíamos reflexionado. El Señor vuelve a traerla hoy con la explicación de Jesús de la parábola, a pedido de los apóstoles, donde les explica que Jesús es el sembrador y el enemigo es el diablo. El sembrador sembró bien trigo, pero el enemigo sembró cizaña, siendo la cizaña los partidarios del maligno. Y cuando los trabajadores preguntaron si arrancaban la cizaña, el sembrador dijo que no, que cuando fuera el momento de recoger la cosecha. Esta parábola refleja de una manera tan simple lo que somos hoy en día, lo que es la sociedad y lo que sucederá en el juicio final. Vamos a reflexionar sobre 3 puntos importantes a partir del alimento espiritual de hoy. Primero, somos trigo y cizaña. Segundo, la pedagogía de la paciencia. Tercero, nuestra posición frente a la cizaña. Primero, somos trigo y cizaña. En el paraíso, Dios sembró el trigo, y en el paraíso el enemigo vino y sembró cizaña. Pero Dios permitió que trigo y cizaña crecieran juntos. La cizaña es toda división y sentimientos sembrados por el maligno en nosotros mismos y en el mundo alrededor. Ahora, hoy en día, hay personas que son enteramente cizaña, pero la mayoría simplemente trigo que lucha con su cizaña. Vemos entonces la misericordia del Señor, porque si vinieran sus ángeles a separar trigo de cizaña, nos iríamos la gran mayoría con la cizaña. Por eso la misericordia de Dios nos acompaña y espera hasta que más cizaña se transforme en trigo. Por eso, como familias o personas individuales, es un error compararnos con los demás, puesto que cada uno en su vida lleva un proceso diferente. Y por otro lado, hay cizañas en nuestro interior que solo Dios conoce y que necesitan ser transformadas. Por eso no podemos mirar a los demás ni con ojos de superioridad ni de inferioridad, sino más bien con ojos de compasión siempre. Quizá hay muchos de nosotros luchando con la cizaña de la esclavitud a la deuda, quizás al mal genio, a la infidelidad, a la impaciencia con nuestros hijos o a la cizaña de las excusas en el caminar en el Señor, la pornografía, la pereza, el miedo o la cizaña producto de heridas causadas en la infancia, la cizaña de las drogas o los vicios. Y es posible que hayamos intentado muchas cosas para sacudirnos esta cizaña, pero el protagonista de la siguiente historia nos mostrará la única forma de luchar contra la cizaña sembrada por el maligno. Esta historia es tomada de un cuento infantil del autor Max Lucado, llamada Eres Especial. Punchinello era un pequeño muñeco de madera que vivía en una pequeña aldea llena de muñecos de madera. Vivían al pie de la casa de Lee, el artesano, quien los había hecho. Todos los días los muñecos se daban estrellas doradas y puntos grises. Si hacías algo bien,
te llenaban de estrellas doradas. Si para la sociedad eras feo o imperfecto o cometías algún error, te llenaban de puntos grises. La madre de Punchinello era imperfecta y él gagueaba y se caía con frecuencia. No le cabía un punto gris más, así que para no sentirse mal se juntaba con los que tenían muchos puntos grises. Un día, Punchinello vio una hermosa muñeca de madera que no tenía ni estrellas doradas ni puntos grises. Punchinello, inquieto, la saludó para poder indagar más. Su nombre era Lucía, quien para resolver la pregunta de Punchinello le dijo: «No es la madera, es Elí». «¿Elí?» «Sí», dijo Lucía. «Paso todos los días con él. Es por esta razón que ninguna etiqueta se me pega. Tú deberías ir». Esa noche Punchinello se asomó a su ventana y vio a todos los muñequitos dándose estrellas doradas y puntos grises. No quería más eso, así que fue donde Elí. Cuando por fin llegó, entró a la casa del artesano. Todo era muy grande. Asustado, iba a salir y sintió una voz que lo llamó. «¿Punchinello?» «¿Me conoces?», pregunta el muñequito. «Claro, yo te hice y te estaba esperando». El artesano sube a Punchinello a su mesa de trabajo y ve a todos sus puntos grises. «Esas marcas no las hice yo». «No te preocupes, Punchinello, no me importan». «¿No te importan? A todo el mundo le importan. Todo el mundo me rechaza. Piensa que soy todos esos puntos grises. Quiero tener la madera de Lucía». El artesano le dijo: «Los puntos grises y las estrellas se pegan solo si son importantes para ti. Lucía decidió que lo más importante es lo que yo pienso de ella, que fui quien la creó. Confía en mi amor y deja de preocuparte por sus etiquetas». «No entiendo muy bien», dice Punchinello. Elí sonrió y le dijo: «Esto tomará tiempo. Tienes muchos puntos grises. Por ahora ven a verme todos los días y déjame recordarte cuánto te amo». Cuando Punchinello salía, Elí le dijo: «Recuerda que eres muy especial para mí. Yo te hice». Punchinello pensó: «Soy valioso y especial para él». Y al comprenderlo, uno de sus puntos grises se desprendió de su piel. Pasemos más tiempo con Jesús y Él sanará y pulirá y nos recordará su amor. Segundo, la pedagogía de la paciencia. Cuando los segadores preguntaron una vez, se dieron cuenta de la cizaña sembrada y dijeron: «¿Las recogemos?». Y el maestro sembrador dice que no, que será al momento de la cosecha. Aquí el sembrador nos muestra su paciencia. Está esperando a que tú y yo transformemos la cizaña en trigo, permaneciendo más en él. Su palabra dice: «El que da fruto, yo lo podaré y dará más fruto». Él llama, pero nos da la opción de elegir si queremos o no estar con él. Ya después, asumimos la consecuencia de nuestra propia elección. El Señor ve nuestra lucha, ve que le estamos buscando, ve que en medio de nuestras imperfecciones queremos caminar con Él. A veces sabemos cómo, a veces no. Sabe que en lo más profundo de nuestro corazón estamos cansados de las deudas, de los vicios, de la cizaña y que luchamos una y otra vez en nuestras propias fuerzas para deshacernos de esa maleza. Y hoy el Señor en su bondad nos dice que no luchemos solos. La cizaña de Punchinello, sus puntos grises, no se cayeron de un momento a otro. Tomó tiempo. Punchinello iba todos los días y si era frío o sol, estuviera de ánimo o no. ¿Qué tanto tiempo pasas a solas con Dios, con quien te ha creado y que te dice en su palabra en Isaías que te ama y eres de gran aprecio para Él? ¿Qué tanto tiempo pasas con el dueño del campo, capaz de quitar la cizaña aunque se maltrate un poco el trigo? Ahí sigue estando contigo. Y tercero, nuestra posición frente a la cizaña. Hay dos tipos de cizaña, la de otras personas y la propia. ¿Qué hacemos entonces frente a la cizaña? Dios odia el pecado, pero ama al pecador.
y nuestra debilidad se transforma en una oportunidad para que la gracia de Cristo repose sobre nosotros. Dios no nos llama a ser jueces, sino a ser compasivos los unos con los otros. Y ser compasivos no es ser condescendientes con el pecado. Pero si en tu casa tu esposo está fallando, ora por él. Si tus hijos están cayendo en la rebeldía, ora por ellos. Si tú misma estás luchando con una debilidad, entonces ora y ayuna. Entre más tiempo pasemos al lado del Maestro y más intercesión hagamos por los demás, más se va cayendo la cizaña. Aunque hay que tener cuidado con cizaña que crece, cuyo aspecto es igual al del trigo. Cizaña que crece como el deseo de servir a los necesitados, pero en el fondo es la búsqueda de atención y aprobación. El Señor sembró trigo, pero la cizaña crece intentando ahogar el trigo. Detrás de una persona que consume drogas hay un ser humano por el cual Jesús murió. Detrás de ese esposo o esposa orgulloso y orgullosa hay un ser humano que también necesita compasión. Detrás de esa vecina que intenta llamar la atención hablando mal de otros, hay un ser humano con una necesidad. ¿Dios nos llama entonces a pasar por alto el pecado? Por supuesto que no. Nos llama a vernos a todos como hermanos que somos, a estar unidos como Él está unido al Padre y a estar unidos orando los unos por los otros. Cuando tu esposo esté cansado e irritado, en lugar de criticarle, ora por él en ese momento y ora por ti, agradeciendo todo lo que tu esposo hace por ti. Aléjate tú misma conscientemente o tú mismo conscientemente de caer en la cizaña. Pero si hay cizaña que hoy tienes, entonces busca al Señor constantemente y en la oración personal, la Eucaristía y los sacramentos, Él te va a ir sanando. Esta parte no está en el libro infantil, pero imaginamos a Punchinello viendo a quienes le criticaban por ser torpe o demasiado imperfecto. Mes tras mes las etiquetas se fueron quitando. Y a pesar de las burlas hacia él, Punchinello empezó a ver un ser humano tratando de mostrar su seguridad, haciendo pequeños a los demás, y en su corazón empezó a orar por ellos. No lograba ver su maldad, sino su necesidad. Si escuchamos en las noticias sobre el sacerdote que falló, en lugar de hablar mal de él, oremos por él y su conversión. Lo mismo ocurrió con cualquier persona, incluso si perdemos esta oración, nosotros mismos tememos por él y su conversión. Lo mismo con cualquier persona, incluso pedimos oración por nosotros mismos, cuando estemos nosotros mismos precisamente en situaciones que nos alejen de Dios, para que volvamos. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Oración. Amado Padre, hoy queremos agradecer tu palabra. Aquí estoy a tus pies, entregándote mi vida. Te pido que me des el don de la constancia para todos los días buscarte y encontrarte en tu palabra y el de los sacramentos. Quita de mí la cizaña y dame un corazón firme en propósitos, pero compasivo por los demás. Aleja, Señor, de mí la cizaña y hazme tierra fértil. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.